Hola amigos, este es el cuarto ejemplo del cálculo de vectores unitarios para vectores en tres dimensiones. Y lo que necesitaremos para poder resolver este problema lo pueden encontrar en los videos que aparecen en este momento a mano derecha, en donde podrán encontrar la representación cartesiana de vectores y también la definición de los vectores unitarios. Y el problema nos dice, considere un vector A que va desde el punto 3,2,1 hasta el punto 1,1,0. Encuentre otro vector de magnitud 5 y que tenga el sentido opuesto al vector A. Para comenzar vamos a hacer un esquema de la situación. Aquí tenemos el punto 3,2,1, que en principio estarían 3 unidades hacia acá, 2 hacia la derecha que tiene el eje Y y 1 hacia arriba. Así que lo vamos a dibujar simplemente por acá, pensando en que esto llega al punto 3,2,1 y existe otro punto que es el 1,1,0, o sea, va a estar un poco más abajo y un poco más por acá. Esto es esquemático simplemente. ¿Ya? Nos piden encontrar otro vector que tenga magnitud 5 y que tenga la misma, bueno, el sentido opuesto, pero la misma dirección al vector A. O sea, vamos a dibujar nuestros vectores. Acá tenemos un vector que va desde el origen hasta el punto 3,2,1. A ese punto le voy a llamar X. Y como parte del origen, esto sería 3 unidades hacia la derecha, que es 3Y, perdón, hacia el eje X, 2 unidades hacia el eje Y, que serían 2J, más una unidad en el eje Z, y otro, este sería el vector X, ¿cierto? Y el vector Y sería el vector que va desde el origen hasta el punto 1,1,0, y esto es 1 por Y unitario, que es 1 en el eje X, más 1 en el eje Y, que sería 1 en J unitario, y 0K porque no tiene componente Z. Particularmente nos interesa un vector que vaya desde el punto X hasta el punto Y, que ese vector 3,2,1 es el vector A entonces. El vector que va desde X hasta Y es el vector A. ¿Y para qué nos interesa eso? Si nosotros llevamos esto al esquema de la suma de vectores, nos podemos acordar de lo siguiente. Si este es el vector X, por aquí tenemos el vector Y, esto visto desde el origen, entonces el vector A iría en este sentido, desde X hasta Y, y sería más o menos así. Ahora, ¿qué nos importa a nosotros? En realidad, más que el propio vector A, nos interesa la dirección y sentido del vector A, que está asociado al vector unitario. Ese vector unitario lo podemos calcular siguiendo la definición, que es el vector por sobre la magnitud del mismo vector. Y ese vector entonces nos entrega la dirección y sentido. ¿Cómo calculamos ese vector A? Nos acordamos de la suma geométrica de vectores, que unimos los vectores cola con cola y la resultante sería el vector que va desde la cola libre hasta la punta libre, que en este caso corresponde a la siguiente suma. El vector X más el vector A nos van a entregar el vector Y que está por acá, y entonces con eso encontramos la expresión del vector A, que va a ser Y menos X. Y como tenemos X y tenemos Y, podemos encontrar cuánto es el vector A, que sería Y más J, que esto es el vector Y, menos el vector X, que es 3Y más 2J más K unitario. Y entonces encontramos que el vector A es en realidad Y menos 3Y, nos daría menos 2 por Y unitario. J menos 2J nos daría menos J unitario, y menos K unitario que nos quedó por acá. Entonces, ya teniendo el vector A, podemos calcular el vector unitario, porque tenemos esta parte. Si calculamos ahora la magnitud de ese mismo vector, encontraríamos que es la componente X al cuadrado, que es menos 2 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, que es la componente Y más la componente Z, que también es menos 1. Todo esto al cuadrado y bajo la raíz cuadrada. Así que esto sería 2 al cuadrado, es 4, más 1 nos daría raíz de 6. Y por lo tanto, el vector A unitario, que insisto tiene la dirección y sentido del vector A, va a ser el vector A, que es menos 2i menos j menos k unitario, dividido la magnitud que acabamos de encontrar, que es raíz de 6. Entonces, como acabamos de comentar, este vector A tiene la dirección y sentido del vector A. Pero buscamos otro vector que tenga magnitud 5. A ese vector le voy a llamar B. Y diríamos que el vector
tiene magnitud 5, pero tiene el sentido opuesto al vector A. O sea, el vector B unitario, que es la dirección y sentido, debe ser menos el vector A unitario. Esto significa que tiene la misma dirección, pero el sentido opuesto. Y entonces, si nosotros nos acordamos de cómo definimos el vector unitario, esto va a ser el vector B por sobre la magnitud del vector B. Y por lo tanto, sabemos cuánto vale el vector B unitario, que es menos este vector. Si lo ponemos acá, nos quedaría que el vector B unitario debe ser más 2i unitario más j unitario más k unitario entre la raíz de 6. Y por el lado derecho, no conocemos este vector, que sabemos que es b, pero sí conocemos su magnitud, porque por enunciado, la magnitud de este vector b es 5. Y por lo tanto, si nosotros despejamos, encontraríamos que el vector b, si llevamos esto al lado izquierdo y multiplicamos, nos quedaría que es 5 veces el vector b unitario, que es 2i unitario, más j más k unitario, entre la raíz de 6, y por lo tanto esto va a ser 10i más 5j y más 5k unitario. Y entonces con esto nos damos cuenta que el vector b tiene magnitud 5 y su dirección y sentido es exactamente, bueno, la dirección es la misma que el vector a, pero el sentido es el opuesto. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto, pero no quiero terminarlo sin dejarles una pregunta relacionada a esta situación. Y la pregunta es, ¿qué vector tiene la misma dirección y sentido que un vector que va desde el punto 2,3,1 hasta el menos 1,4,3 y tiene magnitud 4? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.